Han llegado muchísimas preguntas. Hemos seleccionado algunas como para empezar a responder. Amado, la primera que llega es, ¿cuál es el frame de sus vacas? No, bueno, si hablamos de frame, digamos que es un frame intermedio. Yo diría que estamos en un 4 o 5. Y creemos que estamos en ese nivel porque es el que más se nos adapta para lograr el novillo que pretendemos, que es un novillo de exportación. Y bueno, estamos funcionando bien con eso. Tenemos otra pregunta. Seleccionamos 3 de las muchas que llegaron. La segunda dice, usted comentó que el sistema de pastoreo es rotativo. ¿Cada cuántos días cambia la parcela, al menos en promedio? Bueno, depende del cultivo en el que estemos hablando y depende de la época del año en la que estemos. Si hablamos de pasturas perennes con alfalfa, en general en la primavera hacemos cambios rotativos cada 5 días más o menos, y bueno, eso se alarga en la estación otoñal, por ahí hacemos, los descansos son más largos, por eso dependiendo de la época del año en la que estemos y del cultivo en el que hablemos. Siempre tratamos de respetar lo que comentaba anteriormente Paulo Recabarren, del tema de entrar a pastorear con la alfalfa no pasada, sino respetar los 8 o 10 nudos para entrar a los pastoreos. Eso también nos permite que por ahí no tengamos problema de empaste, digamos, porque en la mezcla de tallo y hoja que se produce con ese bocado que toma el animal, por ahí disminuye ese problema tan frecuente en las alfalfas, ¿no? Y bueno, sigo con preguntas para vos, Ignacio, o para... Y preguntan si comer los rastrojos le debe hacer una cierta compactación al suelo, además de pisoteo. ¿Cada tanto hacen alguna labranza o siempre siembra directa? En general manejamos todos los cultivos en directa, todo lo que podamos. Hay situaciones particulares que se presentan, por ejemplo, lotes que salen de pasturas, que estuvieron durante 3, 4 o 5 años ese lote bajo pastoreo y eso. En esos casos particulares, por ahí analizamos la posibilidad de hacer un disco o no. También nos gusta, por ejemplo, hacer las pasturas de implantación, en particular las hacemos siempre con no una convencional tradicional, sino una semidirecta, por así decirlo, que le hacemos una rastra de discos y después la siembra. Estamos logrando mucho mejores nacimientos y mejores logros en la alfalfa sobre todo, que es una semilla muy difícil de implantar, y estamos logrando mucho mejores resultados que cuando hacíamos las pasturas totalmente en directa. Pero en general vamos a hacer todo en directa, sí. Sigo con ustedes, si hablabas de alfalfa recién, y la pregunta es si solo la consocian con cebadilla o si probaron alguna otra gramínea como festuca, pastobillo o alguna otra. Originalmente, como dijimos a la pasada, hacíamos mucho pasto de orón con alfalfa, obligado más que nada por los potreros arenosos. También en alguna época ensayamos con festuca, con pastobillo, y nunca logramos resultados demasiado buenos. Lográbamos que estaban en buena producción cuando ya había que romperlos, porque ustedes vieron que la duración de la pastura es relativamente corta, 4 años, en la mayoría de los casos es de sumo 5. De ahí que en los últimos años nos hemos quedado exclusivamente con el uso de la alfalfa asociado nada más que con cebadilla. Déjame agregar algo. También en esta zona, que ya lo comentamos en la presentación, hay mucha presencia de raigras natural, y que eso en una parte también te hace como de consociación para la alfalfa, entonces no necesitas un gran aporte de gramíneas. Sí, por ahí la cebadilla nos da un pastoreo un poco anticipado a lo que es el raigras, que produce pasto a partir de noviembre, digamos, entonces con cebadilla por ahí arrancamos un poco los pastoreos antes. Bien. Ustedes, y la pregunta es, cuando rompe una pastura, ¿por cuántos años no necesitan fertilizar con nitrógeno? Después que rompemos las pasturas, nosotros seguimos con la fertilización de nitrógeno. Por ejemplo, el lote
El cultivo que le sigue a una pastura, nosotros hacemos un maíz de cosecha, ese cultivo va con la fertilización que nosotros indicamos en la exposición, va más o menos con 100 kilos de una mezcla de fósforo con nitrógeno, y después vemos si refertilizamos el maíz, pero la fertilización sigue durante todo el ciclo de cultivos siguientes. Desde ya que hay un aporte natural de la pastura por fijación biológica de nitrógeno por parte de la alfalfa, y el nivel de nitrógeno en el suelo es alto, pero así todo nosotros seguimos fertilizando como para mantener esos niveles. Y también sobre todo fósforo, ¿no? Para que los niveles de fósforo en el suelo no bajen. Sí, amor. Que salgamos de una pastura, la movilización del nitrógeno es muy lenta, por eso el cultivo siguiente ya le estamos poniendo un poco de nitrógeno. Y lo otro, tal vez volviendo un poquito atrás, porque me acuerdo de algo que me dijo el doctor Peralta cuando hablamos por teléfono, la pregunta que me hicieron sobre el frame. A lo mejor no le damos tanta importancia al frame en sí, por supuesto que descartamos la vaca o la vaquillona que es alta, patona, pero sí nos fijamos en la estructura, en que sea un animal ancho, de buena caja, de buena estructura para lograr un buen ternero y un buen novillo. Las últimas dos tienen que ver con el manejo de los animales. Por supuesto que hay muchas más, y le decimos a quienes están participando del seminario que cada una de las respuestas van a ser respondidas por correo electrónico. Pero esta dice, cuando los novillos están en sorgo en el verano, ¿le dan algún suplemento o sal azufrada? Nosotros en general a los novillos no lo tenemos en sorgo en el verano, salvo en alguna ocasión particular donde por ahí se nos demora la entrada a los maíces forrajeros, por ahí por algunos días tenerlos en un sorgo forrajero, pero por muy pocos días, así que en general no lo usamos para novillos. Lo usamos como diferido por ahí para la vaca en esta época, y en general no le hacemos ningún tipo de complemento, digamos, sales minerales ni nada. La última, y por supuesto que después vamos a seguir preguntándoles con respecto a la primer parada a campo que recién vimos, a las vacas que rastrojean o están en un sorgo diferido, seguramente la persona que pregunta dice, pienso que les tendrán que dar alguna proteína. ¿Les dan algo? En general, bueno, en la imagen que vieron recién, estos últimos 10 o 15 días han estado un poco más restringidas por la época del año en la que estamos, así que ahora empezamos a dar rollo de avena con grano. Eso les provee por ahí el nivel de proteína y energía necesaria para este momento. Es algo paulatino que se da por unos 10 o 15 días hasta que entremos a los rastrojos de cosecha de maíz, que va a ser la semana que viene, digamos. Pero hasta ese momento, hasta este momento no veníamos apoyando con rollos, sino que venían con un sorgo diferido BMR de buena calidad, que no hacía falta, y bueno, todo depende del estado corporal con el que viene la vaca antes de entrar al sorgo. Nosotros veníamos con un estado corporal muy bueno, y en el sorgo se mantuvo, o hasta pudo haber bajado un puntito, pero sigue en buen estado la vaca, así que yo creo que el tema ese de si suplementar o no, depende también con el estado corporal con el que viene la vaca desde antes, ¿no? Así que, pero en el caso nuestro, recién ahora estamos apoyando con un rollo con grano que le provee algo de proteína y energía. Vamos a pasar al ingeniero Pablo Recabarren, porque han llegado bastantes preguntas para usted también. La primera dice, estoy a unos 80 kilómetros de ese campo y nunca hice alfalfa, pero tengo potreros buenos, agrícolas específicamente. ¿Voy a hacer una alfalfa con festuca? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, existe la posibilidad de hacer con festuca. Yo no sé, 80 kilómetros, porque sí es más para el lado del sur. En general, digamos, sería bastante meticuloso en la mezcla, y particularmente me agarro un poco de lo que comentaron el padre e hijo con respecto a la mezcla que ellos hicieron. Particularmente me interesaría, en primer caso, lograr una buena alfalfa, y en segundo lugar, la gramínea que yo seleccionaría sería para complementar los momentos donde necesito apoyar la curva de producción marcada en primavera-verano que tiene la alfalfa.
Particularmente nosotros acá en nuestra zona, todos los trabajos que estamos haciendo, incluso parte de ello es la información que me tocó mostrar hoy, estamos enfocándola a hacer una mezcla de una alfalfa con una festuca mediterránea, que es bastante más parecida a la cebadilla en ese sentido, es más de producción, no produce directamente en verano, pero sí hace un aporte interesante en salida de otoño e invierno, con lo cual complementa perfectamente la curva de producción que tiene la alfalfa. Y por supuesto que me animaría, y por supuesto que tendría muy en cuenta el tema de ser cuidadoso en la siembra para lograr una buena implantación, y después con manejo del pastoreo tener una pastura productiva y de calidad además. Bien, la segunda pregunta que hemos seleccionado para usted dice, ¿funciona bien, vale la pena esta alternativa de comer con la hacienda y hacer cortes según el manejo, mirando los nudos de la alfalfa? Pero tiene su costo. No entiendo el costo, si se refieren por ahí al temor del empaste. Perdón, voy a enfocarlo por ese lado. Bien, Lamentablemente no tengo ningún trabajo que diga, que compare un manejo tradicional con este tipo de manejo que me diga que uno es más peligroso que el otro. Pero más lamentable todavía es que no tengo ningún trabajo a mano, ni existe, para mostrar que esta es una manera por ahí, de prevenir el empaste. Es lo que vemos que está pasando. Bueno, creo que Amaro Hijo lo comentó, él se animó a decir que era justamente porque cuando come la alfalfa no florecida, la vaca el vacuno no selecciona tanto y está llevando tallos y hojas de altísima calidad. Pero si se refiere eso al costo, la verdad en ese sentido, al menos, y voy a ser claro en esto, donde nos ha tocado trabajar, no hemos tenido mayormente problemas. De vuelta, si se está refiriendo al empaste, si el empaste es multicausal, hay muchos factores que influyen. El más importante es que los bichos no entren hambriados a comer una parcela, un lote que lo estamos cambiando, y después tener, si tenés problemas, usar carminativos en el agua, o hacer preoreados, o el tema de los bolos, pero mucho hincapié en el manejo. Si venía por ese lado la pregunta, disculpe, por ahí me fui por ese lado, pero no llegué a interpretarlo. bien. La última para usted dice, tengo un potrero de 40 hectáreas. Yo miro la altura de la alfalfa con ese sistema de evaluar la cantidad de nudos. ¿Cuánto registro tengo que tomar? Si hay algún método práctico para eso. No, mirá, es visual. Lo más importante es hacernos de una metodología, la que sea, y cada tanto calibrar el ojo. Y tiene que ver con la observación. Generalmente lo que uno le gustaría o me encantaría poder transmitir es que cada tanto corten y pesen pasto para tener una noción en kilos. Porque esto pasa como cuando entrenás el ojo con la hacienda. De pesar tantas veces, después más o menos sabemos estimar el peso de los animales. Con el pasto no es así, o sea, no se hace frecuentemente, pero cualquiera sea el método. Por ejemplo, la altura ayuda con una regla, o sea, voy y mido la altura de la alfalfa, si tiene 25 centímetros entro, y generalmente eso coincide con una determinada cantidad de nudos, 8, 9, 10 nudos, que también son fáciles de contar. Y son reglas prácticas que me van a ayudar a tomar decisiones. Básicamente, cuándo entrar a pastorear. Y después, mirar que quede 4, 5, 6 centímetros de altura de remanente, pero que queden restos verdes de hojas y de tallos. Y eso ya es un primer avance. Y eso es rutina, principalmente. Muchas gracias, ingeniero Recabarren. Nos vamos ahora a las preguntas para Rodolfo. En realidad seleccionamos dos de las muchas que llegaron y que van a ser respondidas vía correo electrónico. La primera pregunta, con el planteo que tiene este campo, ¿no sería más conveniente pensar en algún tipo de cruzamiento? Por ejemplo, hacer un ternero careta. Podría ser, creo que como
en tantos rodeos cabría esa posibilidad, rodeos no solo de la raza Hereford, sino, digamos, quizás lo más común sobre rodeos Angus, utilizar los toros Hereford. Pero creo que este rodeo, y luego de un par de comunicaciones por teléfono que tuvimos con Amaro, y de ver ahora los videos y ver la calidad de las vacas, y creo que perfectamente funciona, está avalado en realidad por los resultados, el hecho de trabajar con una raza pura y con un plus muy importante, es que, porque son animales, en este caso puros registrados, es decir, están respaldados por la marca de la Asociación de Criadores de Hereford, y porque ellos mismos son vendedores de reproductores, tanto de machos como de hembras, y creo que justamente esto le da un toque de seriedad a la venta de reproductores, que no es lo que a diario vemos por ahí en otros momentos de comercialización. Creo que los resultados son el gran aval para seguir trabajando con razas puras, seleccionando dentro de la raza pura, y lo de los cruzamientos podría ser, pero de nuevo, yo veo este planteo, digamos, como muy bien encarado. Convengamos que hay técnicas como la IATF, a la cual hice mención, que tomada la decisión permite trabajar sobre ciertas, digamos, partes del rodeo, lo que muchas veces tomamos como cola, en fin, permitiría diagramar quizás algún plan de cruzamiento, pero, y puntualmente entrar y salir a través de la inseminación, pero de todas maneras creo que esto tomado así como raza pura y por lo que he mencionado, es absolutamente válido. La segunda, Rodolfo, para ti es, en esta zona, ¿qué es lo más conveniente? Porque quien formula la pregunta dice, yo estoy solo haciendo recría y engorde, pero voy a empezar con la cría. ¿El Angus no tiene mejor genética? No lo tiene claro, dice que parecen estar parejos, al menos en esa zona. Es una muy buena pregunta, pero creo que no es una cuestión de razas, necesariamente no es una cuestión de razas, sino es una cuestión de biotipos, palabra a la cual mencioné y mostré un toro Hereford y un toro Angus con características muy similares. El concepto de raza es válido y desde su inicio mismo, y lo será hasta quién sabe cuándo, por siempre, pero creo que lo que va tomando cada vez más preponderancia dentro de las razas son los biotipos. Necesitamos biotipos productivos. Si trabajamos con razas puras, como es en este caso, biotipos productivos, animales que estén adaptados al sistema, que se preñen, que puedan parir sin problemas. Yo hablo en términos generales normalmente en este tipo de presentaciones, y por lo tanto pongo mucho énfasis en la facilidad de parto, porque esta ha sido y actualmente es la causa quizás más importante de lo que llamamos merma, de pérdida de terneros. En el momento del parto, lógicamente, es mucho más común de lo que habitualmente se cree, por eso sí pongo énfasis en el tema. Ahora, esto lo podemos lograr trabajando con Hereford, lo podemos lograr trabajando con Angus, que indiscutiblemente es la raza más numerosa en nuestro país, es la raza que más crece en el mundo. En el mundo el Angus es la raza que más avanza por sus características, pero siempre considerando esto que se llaman biotipos, similares, uniformes, fértiles, adaptados, precoces, con un dimorfismo sexual bien marcado. Reitero, esto para individuos de una raza, de otra o de otra. Y si vamos a países como es el caso de Australia, donde hay mucho Murray Grey, por ejemplo, o Shorton y demás, podría ser las mismas consideraciones. Razas, además, que las tenemos en Argentina, mínimamente, pero las tenemos en Argentina. Pero considero que es así. Muchas gracias, Rodolfo. Volvemos a preguntarle a Amaro, y en este caso,
puede que también llegue alguna pregunta para Mariano, porque nos vamos a lo que fue la primera parada del rodeo de cría, y la primera, Mariano, dice, con el manejo que ustedes hacen, no sería necesario, pero para aumentar un poco la carga, ¿no se plantearon destetes anticipados a otra práctica, respetando que tienen un criterio de mano de obra familiar que es muy entendible? Bueno, creo que algo mencioné la pasada, que lo que no hemos hecho nunca es el destete precoz como tal, como lo que se conoce como destete precoz, 60, 90 días, 60 días, porque no lo hemos necesitado y porque, otra razón es porque como los terneros nos los quedamos nosotros, terminamos los novillos, y bueno, está demostrado que el ternero de destete precoz después tiene ciertas limitaciones en el desarrollo, o sea que hay una ventaja a favor del destete tradicional, digamos. Lo que sí hemos hecho en alguna oportunidad, creo que lo dije, en algún verano por ahí muy complicado, hemos adelantado un poco el destete, y en vez de hacerlo a lo mejor un mes antes, en vez de febrero, lo hemos hecho en enero. No sé si está claro. Perfecto, está muy claro. Bien, vamos a seguir, por supuesto que cada una de las preguntas que han llegado van a ser respondidas vía correo electrónico a lo largo de esta jornada y seguramente de mañana. Y les recordamos que pueden seguir desde mañana todo lo que suceda durante esta jornada en www.ipcba.com.ar. Continuamos.